Hemos llegado a los dos últimos temas de nuestro estudio del pasaje del libro del Génesis. Nos interesa examinar por qué medios prácticos cualquier ser humano cuyas funciones cerebrales no estén biológicamente dañadas puede dominar los principios del trabajo científico creativo. Hay dos pasos que considerar. El primero es definir el punto de vista moral del trabajador científico creador. El segundo lleva nuestra atención a los principios de la formulación venturosa de hipótesis científicas. Fructificad y multiplicaos, henchid la tierra, subyugadla. La realidad empírica más obvia de la existencia de cualquier individuo humano es que ha nacido y ha de morir, a fin de cuentas. La sabiduría empieza por comprender el significado práctico de este simple hecho. Si un individuo dedica su vida a los placeres de la carne, toda la vida de esa persona va con ella a la tumba. Solo en la medida en que una vida individual se dedica eficientemente a algún propósito superior, cuyos beneficios a la humanidad permanecen tras la muerte del individuo, éste se eleva por encima de la condición moral de las simples bestias. Ese razonamiento es el comienzo de toda sabiduría. El sabio se dedica a aportar el bien para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Puesto que cada persona debe procurar el realizar en su vida algo que eleve su condición moral por encima de la de una bestia irracional y hedonista, el bien que aporte a esta y las futuras generaciones de la humanidad es el único verdadero interés personal de cualquier individuo. La primera cuestión es saber qué es el bien. El mandato del Génesis nos da el germen de la respuesta. El bien que hacen los individuos es su contribución al cumplimiento de ese mandato. El individuo no debe tan solo lograrlo en sus actos personales. Debe ayudar a elevar la fecundidad de esta y las futuras generaciones. Aportar un descubrimiento científico útil es un paradigma del bien. Pero debemos saber que esparcir buenas acciones puede carecer de beneficio si la sociedad que nos rodea destruye ese bien más o menos tan pronto como lo esparcimos. Requerimos una sociedad que fomente el bien y que elimine lo que se opone al bien. El mayor bien que podemos aportar es, entonces, el mejoramiento de las instituciones de nuestra sociedad a fin de que la sociedad misma pueda fomentar el bien. Aportar algo al progreso de la ciencia y la cultura de la sociedad es la expresión más poderosa y duradera del bien. Pero para hacer el bien de modo eficiente, debemos perfeccionarnos y trabajar de modo constante y sistemático por nuestro perfeccionamiento. Debemos aumentar nuestra capacidad de conocer el bien y nuestra capacidad de hacer con eficiencia lo que sabemos es el bien. De modo parecido, debemos cultivar esa capacidad en los niños y ayudar a fomentar la existencia de las instituciones sociales y las costumbres que estimulan y ayudan a hombres y mujeres a realizar el proceso de autoperfeccionamiento dirigido a estos fines. El principio del autoperfeccionamiento es el principio de descubrir con cada vez menos imperfección cuál es el ordenamiento necesario de nuestro universo. O sea, el principio del autoperfeccionamiento es el principio del descubrimiento científico, lo cual nos lleva al tema de la hipótesis científica. En la mayoría de los diálogos de Platón, Sócrates toca con insistencia el tema de la hipótesis científica. Sócrates subraya que, con frecuencia, para discutir los principios de hipótesis debemos hablar en el lenguaje de la geometría. El tema de la hipótesis científica no solo es el que más se discute en los diálogos, sino que la totalidad de estos son una demostración de los principios de hipótesis. En la Europa moderna, todo el tremendo progreso científico que se desencadenó a partir de escritos de Cusa como De Docta Ignorancia, se basó en el dominio del principio de hipótesis de Platón
que tuvieron maestros como Cusa mismo, Leonardo da Vinci, Kepler, Leibniz y Bernhard Riemann. Entre los ejemplos más claros se cuentan la composición de diálogos platónicos por parte de Leibniz y la famosa disertación inicial de Riemann de los principios en que descansa la geometría. El método platónico de hipótesis es el que empleamos en esta clase audiovisual. Podemos explicar los principios básicos de ese método. Sócrates agrupa todas las hipótesis científicas en tres especies, que son, en orden ascendente de jerarquía, primero, la hipótesis simple, segundo, la hipótesis superior, y tercero, hipótesis de la hipótesis superior. Expliquemos brevemente qué significa cada una. Primero, hipótesis simple. Acepta la validez de los axiomas y postulados del cuerpo de conocimiento generalmente reconocido. Ante cualquier fenómeno que se deba incorporar a ese cuerpo de conocimiento, construye una suposición de las relaciones de causa y efecto que tienen que ver con el acaecimiento y las consecuencias de dicho fenómeno. Esa suposición o hipótesis simple debe ser enteramente congruente con los axiomas y postulados del cuerpo de conocimiento en que se apoya. Si la explicación de los resultados experimentales es congruente con dichos axiomas y postulados, se considera que la hipótesis está confirmada. En palabras más sencillas, eso quiere decir que se evita adoptar cualquier supuesto que choque con los supuestos en que descansan las opiniones prevalecientes. Por opiniones prevalecientes entendemos las de alguna facción del trabajo científico o simplemente las de algún grupo al que se quiere halagar. Segundo, hipótesis superior. El propósito de la hipótesis es, ahora, hacer a un lado uno o más de los axiomas y postulados de algún cuerpo reconocido de opinión científica o de otro género. Para probar esta hipótesis, se elige una observación experimental adecuada. Si la hipótesis experimental logra demostrar sus supuestos, se viene al suelo todo el cuerpo de conocimiento que se apoya en los axiomas y postulados refutados, y se le debe reconstruir por entero sobre la base de la hipótesis superior recién confirmada. Todos los descubrimientos científicos fundamentales tienen la forma de una hipótesis superior confirmada. Este es el género de pensamiento que ha producido todas las revoluciones científicas. Aunque el ámbito de aplicación de un determinado cuerpo de conocimiento se puede ampliar por medio de la hipótesis simple, esta no permite obtener ningún descubrimiento fundamental válido en la ciencia. La hipótesis simple tampoco puede poner en tela de juicio ningún descubrimiento realizado mediante la hipótesis superior. La hipótesis superior es la forma más simple de pensamiento científico creador. La hipótesis simple representa un escalón del pensamiento por debajo del pensamiento científico creador. Tercero, hipótesis de la hipótesis superior. Aunque las revoluciones científicas, válidas, consecutivas, por su propia naturaleza, se contradicen entre sí, su validez relativa está fuera de duda. El hecho de que la humanidad ha producido una serie de revoluciones científicas venturosas demuestra que hay principios de descubrimiento científico que son aproximadamente iguales para todas las revoluciones científicas. Un principio que genera eficientemente una sucesión de revoluciones científicas es una hipótesis de la hipótesis superior. O sea, una hipótesis cuyo objeto es un principio que ha resultado eficiente para generar una serie de revoluciones científicas venturosas. Semejante principio está sujeto a ciertas comprobaciones empíricas muy definidas y, por tanto, se le puede demostrar. Es la forma suprema del pensamiento científico creador, la forma suprema posible de pensamiento humano.
Uno de los mejores ejemplos de una hipótesis de la hipótesis superior es el concepto de la acción espiral cónica autosimilar que examinamos antes. Una etapa previa de evolución de la misma hipótesis de la hipótesis superior es el principio isoperimétrico redescubierto por Nicolás de Cusa. Son principios que se han aplicado de verdad para desatar toda una serie de revoluciones científicas. Lo correcto es considerar ambos ejemplos como una sola hipótesis. Conforme progresa la ciencia, el conocimiento humano del principio del descubrimiento creador debe tornarse menos imperfecto. La labor de Gauss acerca de los principios de la acción espiral cónica autosimilar no es una ruptura con la de Cusa y Leibniz acerca del principio isoperimétrico. Gauss redujo la imperfección que había en el conocimiento previo del principio isoperimétrico. Es imposible dominar los principios de la hipótesis superior si nuestro pensamiento define los hechos en forma nominal. Solo cuando se definen los hechos como especies o subespecies de transformaciones en el espacio-tiempo físico, es posible para la mente humana comprender los conceptos que involucra la construcción de la hipótesis superior o entender el significado del principio de la hipótesis superior. O sea, apenas el pensamiento científico cobra la forma que ordena la lógica deductiva o se limita a métodos de razonamiento inductivo derivados de la lógica deductiva, es imposible que el pensamiento científico sea creador. Con esto llegamos al final de nuestro estudio del versículo del Génesis. Con lo que hemos dicho sobre la hipótesis de la hipótesis superior, podemos aclarar uno de los misterios más profundos de toda la experiencia humana. ¿Cómo es que la actividad creadora de una sola mente humana aumenta la densidad relativa potencial de población de toda la humanidad? Esta es, en importancia, la segunda de todas las cuestiones morales y la más grande de todas las cuestiones del conocimiento científico. Primer hecho. El aumento de la densidad relativa potencial de población de una población es un hecho negatoentrópico de forma idéntica al principio de todos los procesos vivientes. Segundo hecho. Ese aumento de potencial nace por entero del descubrimiento y la aplicación de los adelantos de la técnica. Tercer hecho. Los adelantos de la técnica los crean únicamente mentes humanas individuales. Cuarto hecho. Por tanto, la causa de la existencia aventurosa de la sociedad es la actividad mental creadora del individuo humano. Quinto hecho. Dado que la actividad mental creadora trae consigo cambios en ese proceso físico, que es el proceso económico de la sociedad, la actividad mental creadora viene a ser, de este modo, una fuerza física eficiente en el universo. Sexto hecho. Aunque cada especie de incremento de la densidad relativa potencial de población, cada revolución científica, es fruto directo de una hipótesis superior, la causa de la hipótesis superior es el principio del descubrimiento creador expresado en la hipótesis de la hipótesis superior. La hipótesis de la hipótesis superior, pues, corresponde a cierto principio que es la sustancia de la fuerza física que las facultades mentales creadoras del individuo humano ejercen en el universo. Platón le atribuye a Sócrates la siguiente exposición de este punto. Séptimo hecho. La hipótesis de la hipótesis superior, tal como la formula la capacidad creadora de la mente humana individual, es una aproximación imperfecta. Conforme reducimos la imperfección de esa aproximación, nuestro conocimiento se aproxima, sin alcanzarla nunca del todo, a lo que es la verdad. Octavo hecho. Debemos conservar la verdad, entonces, como el principio no hipotético en busca del cual anda la hipótesis de la hipótesis superior. Ese principio no hipotético es la única ley verdadera que gobierna el universo, que en la teología cristiana se conoce como el Logos, el verbo del Evangelio de San Juan. Hemos mencionado ya que la persona moral, primero, localiza sus intereses personales en la realización del bien para esta y las futuras generaciones.
Segundo, reconoce que el mayor bien es realizar mejoras en las costumbres e instituciones de la sociedad que fomenten y protejan el bien. Tercero, entiende que el bien es el principio del autoperfeccionamiento de los individuos en sociedad a fin de elevar la densidad relativa potencial de población de esta y las futuras generaciones de la sociedad. El autoperfeccionamiento tiene la forma y sustancia siguientes. Primero, el cultivo de la capacidad mental creadora asociada a la hipótesis superior y a la hipótesis de la hipótesis superior. Segundo, la hipótesis de la hipótesis superior se expresa para la conciencia en la forma de un principio geométrico ejemplificado por la sucesión del principio isoperimétrico y la espiral cónica autosimilar. Dicho principio geométrico es también la medida de la tecnología. Por ende, el progreso tecnológico es una imagen directa de la acción creadora de la actividad mental, congruente con la hipótesis de la hipótesis superior. Este es el secreto que encierra el versículo del Génesis. Podemos fructificar, como lo ordena el Génesis, solo si seguimos un rumbo que aumente la densidad relativa potencial de población, lo cual no es hacedero sin perfeccionar nuestra capacidad mental creadora para generar hipótesis superiores fructíferas. Ello, a su vez, no es hacedero sin perfeccionar todavía más la hipótesis de la hipótesis superior, estemos o no conscientes de la idea de la hipótesis superior. Esto supone la cuestión de si el mejoramiento de la condición material de la vida individual es el solo propósito del progreso tecnológico y el perfeccionamiento de nuestra capacidad mental creadora meramente un medio para lograr esa finalidad, o si el perfeccionamiento de esa capacidad es el verdadero propósito y el progreso tecnológico es meramente el medio de obligarnos a perfeccionar cada vez la hipótesis de la hipótesis superior. O una tercera alternativa, si no será que ambas metas no son sino facetas inseparables del mismo propósito. ¿Es el trabajo del hombre tan solo un medio de su perfeccionamiento moral? Y es el trabajo la expresión de dicho perfeccionamiento. Creo muy profundamente que los dos propósitos, el perfeccionamiento moral del hombre y la asignación de tareas proporcionadas a su grado de perfeccionamiento moral, son una y la misma cosa. Creo, por tanto, que el ordenamiento de la política económica de las repúblicas debe orientar el desarrollo económico y cultural de estas al cumplimiento de esa tarea combinada. No podemos dejar la cuestión de si el trabajo del hombre es moral o perverso al irracionalismo hedonista de las doctrinas del libre cambio de Adam Smith. Como individuos y como sociedad, somos responsables de las consecuencias de nuestra conducta, de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer. Nuestros actos y normas individuales, como los actos y normas de la República, deben ser morales en su intención y en sus consecuencias. Con todo, soy un apasionado defensor de la propiedad privada de nuestras granjas familiares y de la generalidad de nuestras industrias. Quizá a algunos les parezca una incongruencia. Por lo que hemos visto en esta clase, no hay incongruencia alguna. La creatividad es una actividad individual. No disfrutaremos de los beneficios del progreso tecnológico si no fomentamos la creatividad del individuo y no creamos condiciones para que el individuo exprese esa creatividad en busca del bien. El gobierno de la República tiene responsabilidades constitucionales inalienables: regular la moneda y el crédito, regular el comercio exterior y entre los estados, construir y mantener la infraestructura económica básica, digamos las obras hidráulicas, el transporte, la producción y distribución pública de energía, la prestación de otros servicios públicos, la infraestructura urbana. Por su naturaleza, esas
estas responsabilidades no se pueden delegar a entidades privadas autónomas. Además, la política impositiva del gobierno, en sus varios niveles, determina qué formas de actividad económica se estimulan más y cuáles se desalientan. Por esos medios, el gobierno configura el ambiente de la práctica pública y privada de la sociedad y da orientación al ejercicio de la iniciativa privada. Las reglas que acabo de resumir no son originales mías, por supuesto. Son las normas del sistema americano de economía política, la doctrina de economía política en que se fundó nuestra República Constitucional. Se debe recordar que la cuestión central de la Revolución Americana fue que no podíamos tolerar la inmoral política del libre cambio que defendía Adam Smith en La riqueza de las naciones. Fue ante todo en contra de la ruinosa política de Adam Smith que se libró la Revolución Americana contra Gran Bretaña. Concluyamos esta clase con un pasaje del libro de Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, escrito en 1759, del cual haré un breve comentario. El gobierno del gran sistema del universo, la custodia de la felicidad universal de todos los seres racionales y sensibles, es asunto de Dios y no del hombre. Al hombre le corresponde un apartado mucho más humilde, pero más a tono con la debilidad de sus facultades y la estrechez de su comprensión. La custodia de su propia felicidad, la de su familia, sus amigos, su país. Pero aunque estemos llenos de un intensísimo deseo de realizar estos fines, se ha encomendado a las lentas e inciertas determinaciones de nuestra razón averiguar los medios de materializarlos. La naturaleza nos ha conducido a buena parte de ellos por instintos originales e inmediatos. Hambre, sed, la pasión que une a los dos sexos y el rechazo del dolor nos impulsan a aplicar esos medios solo por lo que son y sin consideración alguna de si tienden a esos beneficiosos fines que el gran director de la naturaleza intentó producir por medio de ellos. La parte de la cita que aparece subrayada es la clave de la doctrina de Smith, de la mano invisible, sin consideración alguna de si tienden a esos beneficiosos fines que el gran director de la naturaleza intentó producir por medio de ellos. Smith alega que la sociedad debe actuar según las pasiones ciegas del irracionalismo hedonista y hacer caso omiso de las consecuencias morales de lo que se haga en nombre de ese irracionalismo hedonista. En lo que a esto toca, no hay diferencia entre Smith, David Hume, Jeremy Bentham, Thomas Malthus, James Mill y John Stuart Mill. Fue esa filosofía explícitamente inmoral, llamada a veces liberalismo británico del siglo XIX, contra la que los fundadores de nuestra república libraron con toda razón una guerra a muerte por la independencia. En contra de lo que dice el malvado Adam Smith, todos y cada uno somos responsables moralmente de las consecuencias de nuestra conducta. E igualmente somos responsables de las consecuencias de la conducta de nuestro gobierno. Por encima de todo, debemos medir las consecuencias de la conducta de nuestro gobierno y la nuestra propia con la vara de medir del citado pasaje del Génesis. Tal es la médula de la ley natural, según la define la civilización judeocristiana. El propósito de la vida individual es hacer con esa vida moral un bien que perdure para el beneficio de las generaciones venideras. Por eso, todas las personas morales han de rechazar con disgusto las doctrinas de Adam Smith y el liberalismo británico en general. La esencia misma del verdadero interés personal de cada uno de nosotros es cerciorarnos de que lo que hagamos sea una aportación duradera al bien de las generaciones venideras. Cada uno de nosotros debe responder de eso y hacer que nuestra nación y nuestro gobierno respondan también. Si nos apartamos de las normas que he recomendado, nos degradamos al nivel de meras bestias. Moralmente seremos nada. El descubrimiento científico al descubrir aporta algo valioso para toda la humanidad. Aun cuando ese descubrimiento sea superado por nuevos descubrimientos científicos,
que lo tornan más o menos obsoleto. Implícitamente, cada descubrimiento perdura por siempre, en tanto parte de los cimientos en los que descansa el progreso futuro. Así, en la ciencia como en otros campos, el ejercicio fecundo de las facultades creadoras del individuo le conceden a este importancia universal para toda la humanidad pasada, presente y futura. Mientras más mentes creadoras hagamos florecer, mayor será el ritmo de progreso de toda la humanidad. Mientras mayor sea el número de seres humanos cuyas fecundas facultades creadoras se cultivan, más rápidamente mejorará la vida de todas las personas en el presente y en el futuro distante. Vivamos, pues, como nos lo enseña el versículo del Génesis, para perfeccionar nuestra fecundidad. Regocijémonos de vivir en concordia con ese mandato bíblico. El sabio se dedica a aportar el bien para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Puesto que cada persona debe procurar el realizar en su vida algo que eleve su condición moral por encima de la de una bestia irracional y hedonista, el bien que aporte a esta y las futuras generaciones de la humanidad es el único verdadero interés personal de cualquier individuo. La primera cuestión es saber qué es el bien. El mandato del Génesis nos da el germen de la respuesta. El bien que hacen los individuos es su contribución al cumplimiento de ese mandato. El individuo no debe tan solo lograrlo en sus actos personales. Debe ayudar a elevar la fecundidad de esta y las futuras generaciones. Aportar un descubrimiento científico útil es un paradigma del bien, pero debemos saber que esparcir buenas acciones puede carecer de beneficio si la sociedad que nos rodea destruye ese bien más o menos tan pronto como lo esparcimos. Requerimos una sociedad que fomente el bien y que elimine lo que se opone al bien. El mayor bien que podemos aportar es, entonces, el mejoramiento de las instituciones de nuestra sociedad a fin de que la sociedad misma pueda fomentar el bien. Aportar algo al progreso de la ciencia y la cultura de la sociedad es la expresión más poderosa y duradera del bien. Pero para hacer el bien de modo eficiente, debemos perfeccionarnos y trabajar de modo constante y sistemático por nuestro perfeccionamiento. La realidad empírica más obvia de la existencia de cualquier individuo humano es que ha nacido y ha de morir a fin de cuentas. La sabiduría empieza por comprender el significado práctico de este simple hecho. Si un individuo dedica su vida a los placeres de la carne, toda la vida de esa persona va con ella a la tumba. Solo en la medida en que una vida individual se dedica eficientemente a algún propósito superior, cuyos beneficios a la humanidad permanecen tras la muerte del individuo, éste se eleva por encima de la condición moral de las simples bestias. Ese razonamiento es el comienzo de toda sabiduría. Debemos aumentar nuestra capacidad de conocer el bien y nuestra capacidad de hacer con eficiencia lo que sabemos es el bien. De modo parecido, debemos cultivar esa capacidad en los niños y ayudar a fomentar la existencia de las instituciones sociales y las costumbres que estimulan y ayudan a hombres y mujeres a realizar el proceso de autoperfeccionamiento dirigido a estos fines. El principio del autoperfeccionamiento es el principio de descubrir con cada vez menos imperfección cuál es el ordenamiento necesario de nuestro universo. O sea, el principio del autoperfeccionamiento es el principio del descubrimiento científico, lo cual nos lleva al tema de la hipótesis científica. En la mayoría de los diálogos de Platón, Sócrates toca con insistencia
Hemos llegado a los dos últimos temas de nuestro estudio del pasaje del libro del Génesis. Nos interesa examinar por qué medios prácticos cualquier ser humano cuyas funciones cerebrales no estén biológicamente dañadas puede dominar los principios del trabajo científico creativo. Hay dos pasos que considerar. El primero es definir el punto de vista moral del trabajador científico creador. El segundo lleva nuestra atención a los principios de la formulación venturosa de hipótesis científicas. Fructificad y multiplicaos, henchid la tierra, subyugadla.